quién eres. Soy como tú. No tengo nombre. Este exoesqueleto. ¿Pero qué coño? Gray Fox apareció en los títulos Metal Gear Solid Portable OPS, Metal Gear 2 Solid Snake y Metal Gear Solid. Gray Fox también tenía otros alias como son Null y Garganta Profunda. Aunque nunca se supo su verdadero nombre, lo apodaron como Frank Jaeger. Gray Fox trabajó como agente en la unidad Fox y posteriormente en Foxhound, y fue el único miembro en obtener el nombre en código Fox, que es la condecoración más alta en la unidad de las Fuerzas Especiales. Gray Fox era el mejor amigo de nuestro protagonista Solid Snake tras la operación Intruder N-313, pero su lealtad siempre fue hacia Big Boss, lo cual fue forzado a luchar contra Solid Snake durante la sublevación en la isla de Zanzíbar. Tras esa lucha, a Gray Fox se le dio por muerto. La doctora Clark recogió el cuerpo y lo sometió a un experimento, equipándolo con un exoesqueleto y terapia genética, apareciendo luego como un cyborg ninja durante los eventos de Shadow Moses en Metal Gear Solid. Frank nació a principios de los años 50 y sirvió como un niño soldado durante la Guerra de la Independencia mozambiqueña. Durante estos años, Frank era conocido por sus crueles tácticas de guerra. Su modus operandi era actuar con la inocencia de un niño, haciéndole bajar la guardia a los soldados, oportunidad que aprovechaba para matarlos a todos como si de un cazador se tratase. A partir de ahí se ganó el apodo de Frank Jaeger. Frank a lo largo de la guerra contó con docenas de soldados del régimen portugués a los que mató, lo cual fue una hazaña memorable en aquel lugar para un chico tan joven. Luego en el año 1966 se encontraría cara a cara con Big Boss, el cual se vio obligado a reducir a Frank y capturarlo para luego cuidar de él, internándole así en un centro de rehabilitación donde creyó que estaría a salvo de los traumas psicológicos que el chico había recibido en sus años de combate. Años más tarde la CIA lo tomó y utilizó como prueba para el proyecto del soldado perfecto. El proyecto convirtió a Frank en un asesino aún más eficiente, capaz de matar a sus objetivos sin sentir remordimiento alguno, y cuando no luchaba lo mantenían en un tanque de agua sensorial para reajustar su memoria. El proyecto fue un éxito y se le dio el nombre en código Null. Null era considerado como miembro de la unidad Fox y estaba bajo las órdenes de Jin durante la revuelta de San Jerónimo en los años 70. En una ocasión escapó del tanque de agua con intención de matar a Big Boss, pero Jin lo detuvo lanzándole cuchillos a sus extremidades y fue sometido con el poder mental de Jin. Más tarde se volvió a enfrentar a Big Boss, pero esta pelea fue detenida por Cunningham y un escuadrón de soldados que capturaron a Big Boss. Pero los recuerdos con lo vivido contra Big Boss hizo que se volviera a escapar de nuevo de su cubil, matando a sus propios compañeros hasta llegar a Big Boss, el cual derrotó nuevamente a Null y logró convencerle que recordase quién era en realidad y develando que era Jin quien lo tenía sometido. Frank decidió ir con Big Boss para que le ayudaran a deshacerse del control psicológico, aunque el estado mental de Frank era algo imposible de reparar. Tras el rescate, Frank Jaeger se unió a las Fuerzas Armadas y participó como soldado para el Renamo durante la Guerra Civil de Mozambique. Durante una de sus misiones, los soldados del Frelimo le capturaron y torturaron, e incluso cortaron su nariz y las orejas. Días más tarde, Big Boss lo rescató. Durante la guerra, Frank Jaeger mató a los padres de una niña delante de sus ojos y con sentimiento de culpabilidad optó por adoptar a la niña como una hermana, a la que todos conocemos como Naomi Hunter. Durante los Juegos Olímpicos de Invierno en el año 1988 en Calgary, mientras usaba el nombre de Frank Hunter, llegó a tener una relación romántica con la campeona de patinaje artístico Nastasia Markova, también conocida como Gustava Efner, de origen checa. Los dos intentaron vivir juntos, pero las autoridades checas y estadounidenses les negaron los derechos y fue deportada a su país. Después de esto, Frank comenzó a sentir resentimientos hacia sus superiores. Fíjate cómo se mueve. Debe tener algún tipo especial de exoesqueleto. ¿Exoesqueleto especial? ¿Con brazos y piernas prostéticas? No. La prostética pretende sustituir partes originales del cuerpo. El exoesqueleto del ninja le hace mucho más fuerte que cualquier humano. Es un verdadero cyborg, un organismo cibernético. Es medio máquina, ¿eh? Oí rumores sobre los experimentos, pero no tenía ni idea de que existiesen semejantes criaturas. Durante los años 90, Frank Jaeger se unía a la unidad de Foxhound de Big Boss y debido a sus extraordinarias habilidades en combate se ganó el nombre en código Fox, la conmemoración más alta que podía ganar un soldado de la unidad, y Frank
fue el único en conseguirla. En el año 95, Gray Fox fue asignado a la operación Intruder N-312. Su objetivo era recopilar información sobre un arma nuclear que la nación fortaleza Outer Heaven estaba desarrollando en secreto. Varios días más tarde, Gray Fox fue capturado por el enemigo, y el último mensaje captado fueron las palabras Metal Gear. Acto seguido se creó la misión Operación Intruso 313, donde actuó nuestro protagonista novato Solid Snake, rescatando a Gray Fox y destruyendo a Metal Gear. Tras estos hechos, Big Boss desvela en persona que él es el comandante de la nación Outer Heaven. Después de la destrucción de esta nación y fortaleza, Fox abandona la unidad de Foxhound y desaparece junto a Big Boss. Estos hechos son los que vivimos durante Metal Gear 1. Más tarde, Fox ayuda a Big Boss a la formación de la isla de Zanzíbar, tomando parte en la guerra de los mercenarios, y tras el éxito se le nombró comandante de la unidad de mercenarios Perros de la Guerra. Luego, durante el año 1999, Gray Fox comienza a secuestrar a varios científicos nucleares para que crearan un nuevo Metal Gear, al cual le llamarían Metal Gear D. Este acto, añadido al secuestro del Dr. Kiyomar, condujo a la creación de una misión de rescate, la Operación Intruso F-014, llevada a cabo por la unidad de Foxhound, que ahora estaba al mando Roy Campbell. Una vez más, Solid Snake era el agente enviado a esta misión, y durante el transcurso de la misión, Gray Fox comenzó a transmitir mensajes anónimos a Solid Snake para ayudar a superar las trampas y obstáculos de la base. Fox y Snake se volverían a encontrar en el puente de la muerte que conducía al campo de detención donde tenían retenido al Dr. Mark, y Fox destruyó el puente, el cual causó la muerte de su antigua amante Nastasia, la cual estaba trabajando como agente de la STB y guardaespaldas del Dr. Mark. El misil lanzado por Gray Fox desde el Metal Gear D fue únicamente lanzado con el fin de emboscar y acabar con Solid Snake, pero él no sabía que a quien estaba apuntando era a su antigua amante. Más tarde, el Metal Gear D sería destruido por Solid Snake y se enfrentaría a Gray Fox en un combate mano a mano en un campo de minas. Era Solid Snake quien saldría victorioso tras dejar atrás a la isla y a un moribundo Gray Fox. Estos hechos ocurrieron en Metal Gear 2 Solid Snake. Tras la caída de Zanzíbar, un equipo de limpieza recuperó el cuerpo de Gray Fox. La médico principal de la unidad Foxhound era la doctora Clark. Tomó el cuerpo de Fox como un conejillo de indias para el proyecto de terapia genética de Clark. Para mejorar su movilidad se le añadió un exoesqueleto semejante al de un ninja. Se le injertó directamente sobre su cuerpo, aumentando así su fuerza y agilidad. Además, se le añadió un dispositivo de camuflaje óptico, haciéndolo invisible ante el ojo humano. En el año 2000, la hermana de Fox, Naomi Hunter, se unió a la unidad de Foxhound como ayudante de la doctora Clark. Naomi ayudó a Gray Fox a escapar de su contención y cubrió el asesinato hacia la doctora Clark cometido por Fox en el año 2003, alegando que fue un accidente de laboratorio. Todo esto fue planeado por Eva y Ocelot para eliminar a los Patriots. Snake, ten cuidado. En esa zona hay minas Claymore. Usa un detector de minas. ¿Quién eres? Llámame Garganta Profunda. ¿Garganta Profunda? ¿El tipo del escándalo Watergate? Olvídate de eso ahora. No usas transmisión a ráfagas. ¿Estás por aquí cerca? Mira, hay un tanque delante de tu posición, preparándote una emboscada. ¿Pero quién eres tú? Un admirador tuyo. En el año 2005, durante los eventos de Shadow Moses en Metal Gear Solid, Gray Fox hacía contacto varias veces con Solid Snake. En una de ellas le cortó la mano a Revolver Ocelot. Más tarde, tras matar en un pasillo a un gran número de soldados Genoma, Snake siguió sus pasos, el cual se volverían a enfrentar en un combate, exigiéndole que se enfrentara a él mano a mano, ya que solo un idiota confiaría su vida a un arma. Tras el combate, Snake reconoció que el Cyborg Ninja era nada más y nada menos que Gray Fox. Más tarde, Gray Fox combatió una última vez como aliado de Snake, ayudándole a destruir el visor del arma bípeda Metal Gear Rex, manejada por Liquid Snake, pero Liquid logró poner en jaque a Fox. Antes de morir, Gray Fox dijo sus últimas palabras. Snake, no somos juguetes del gobierno, ni de nadie más. Combatir era la única cosa, la única para lo que servía. Pero al menos siempre luché por aquello que creía. Snake, adiós. Las voces que dieron vida al personaje fueron José Javier Serrano en España y Greg Higgle en inglés. La figura fue fabricada por PlayArtSky en el año 2011, contando con más de 20 puntos de articulación. Y esta ha sido toda la trágica historia de Gray Fox. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.